Muy buenas, en este video vamos a hablar acerca de dos teoremas muy importantes a la hora de analizar los extremos, que es lo que hemos venido viendo, lo que vimos en el tema anterior. Y estos teoremas son el teorema de Rolle y el teorema de valor intermedio. Estos teoremas nos dan algunas características que deben de cumplir las funciones y los intervalos que tomamos para saber si hay extremos o puntos críticos dentro de ese intervalo. Comenzamos con el teorema de Rolle. El teorema del valor extremo fue el teorema que vimos en la clase en el tema anterior. Establece que una función continua en un intervalo cerrado a, b debe tener tanto un mínimo como un máximo en el intervalo. Que si es un intervalo cerrado y es continuo ahí, tiene por lo menos un máximo o un mínimo. Pero como vimos en los ejemplos que resolvimos, a veces los mínimos y a veces los máximos, o ambos, podían ocurrir en los extremos del intervalo. Entonces el teorema de Rolle, nombrado así en honor al matemático francés Michel Rolle, nos proporciona las condiciones, como les mencionaba, que garantizan la existencia de un valor extremo en el interior de un intervalo cerrado. Es decir, nos garantiza un valor extremo en el interior. Ya no va a estar ya no va a ser en los extremos, es decir, ya no va a estar en este caso en el punto A o en el punto B. Este teorema, si se cumplen las condiciones que él nos da, tenemos la garantía de que hay un valor extremo en el interior del intervalo cerrado. ¿Qué nos dice el teorema de Rolle? Que tenemos que tener una función continua en el intervalo cerrado de A, B. Primera condición, que sea continua en el intervalo cerrado A, B. Es decir, no se defina en ningún punto entre A y B, tomando A y B, ya que es un intervalo cerrado. Otra condición, que sea derivable en el intervalo abierto de A a B. Es decir, que la derivada, ustedes encontrar la derivada de f, que esa derivada que encontraron no se indefina en el intervalo abierto de A a B. Si cumple esas dos y además cumple, ojo con esto, que f de A es igual a f de B, esas son las tres condiciones que debe de cumplir. Que sea continuo en el intervalo cerrado A, B, que sea derivable en el intervalo abierto A, B, es decir, que la derivada no se indefina en A, B, y que f de A sea igual a f de B. Si una de esas tres cosas no se cumplen, entonces ya el teorema de Rolle no nos sirve. Es decir, ya no podemos garantizar que existe al menos un número C en A, B, en el intervalo abierto, tal que f' de C es igual a 0. Es decir, es un punto crítico. Recordemos la definición de punto crítico, que es un punto crítico si f' evaluada en ese punto es 0 o se indefine. En este caso, f' de C es igual a 0, ya que hemos dicho que es derivable en el intervalo abierto A, B. En este primer ejemplo, vamos a ver cómo se ilustra el teorema de Rolle. El ejemplo nos dice que encontremos las dos intersecciones de x en x de f de x igual a x cuadrado menos 3x más 2 y demostrar que f' de x es igual a 0, es decir, hay un punto crítico en algún punto entre las dos intersecciones en x. Veamos a continuación si se cumplen las características o condiciones que nos da el teorema de Rolle. La primera es que f sea continua, y sí, f es continua en todos los reales, así que el intervalo que nosotros tomemos no va a afectar. Al igual que también es derivable, es decir, si nosotros calculamos la derivada, esa derivada no se va a indefinir o es continua en toda la recta real también. Entonces, lo primero que nos dicen es encontrar las dos intersecciones en x de la función. Entonces lo que hacemos es igualar la función a 0 y ver para qué valores de x esa función es 0. Entonces x cuadrado menos 3x más 2 es igual a 0. Sacando factores, vamos a tener que ese polinomio que tenemos ahí es igual a x menos 1 por x menos 2. Ojo, hay que repasar los temas de factorización para que esto no se nos complique demasiado. Entonces, x menos 1 y multiplicado por x menos 2 es igual a 0. Entonces sabemos que en 1 y en 2 esa función se intersecta con el eje x. Entonces podemos tomarlos como el intervalo. El extremo izquierdo será 1 y el extremo derecho será 2. Entonces, como ya vimos que es continua en todo, también va a ser en el intervalo 1,2 y también derivable. Entonces, por el teorema de Rolle sabemos que existe al menos una C, al menos una, puede haber más, en el intervalo de 1 a 2, tal que
f' evaluada en c es igual a 0. Entonces, ¿cómo encontramos ese c? Como en los ejemplos del tema anterior, es simplemente encontrar puntos críticos, derivamos, vamos a tener que la derivada de la función que tenemos original es 2x menos 3. Entonces, para encontrar puntos críticos, igualamos esa derivada a 0 y encontramos los x que hacen que la derivada sea 0. Es decir, que el valor de x hace que 2x menos 3 sea igual a 0. Es decir, despejamos x. Al despejar x, llegamos que x es igual a 3 medios. Y como podemos ver, el x igual a 3 medios se encuentra en el intervalo de 1 a 2, tal como nos dice el teorema de Rolle. Si podemos ver la gráfica que tenemos acá, graficamos la función y nos quedó una parábola que abre hacia arriba y que intersecta al eje de las x en 1,0 y 2,0, tal como encontramos. Y encontramos el f de 3 medios que es igual a 0. Entonces podemos ver gráficamente lo que el teorema de Rolle nos dice, que si tenemos dos puntos tales que f evaluada en esos puntos son iguales, entre ellos hay un punto que es un punto crítico, tal que f' evaluada en ese punto es 0. En este otro ejemplo nos da la función que es igual a x a la cuarta menos 2x cuadrado y nos pide determinar todos los valores de c en el intervalo de menos 2 a 2, tal que f' de c sea igual a 0. Entonces, primero comprobemos si se cumplen las condiciones del teorema de Rolle. Número 1, es continua en el intervalo cerrado de menos 2 a 2. Sí, ya que esa función es un polinomio y no se indefine en ningún valor de la recta real. Derivable también, porque también al derivar eso nos va a quedar otra función, otro polinomio, el cual es continuo en toda la recta real. Entonces vamos a tener, ya se cumplen los dos puntos. Entonces ahora solamente nos queda comprobar si se cumple que f de menos 2 es igual a 2. Y si lo comprobamos, eso es igual a 8 cada uno de ellos. Entonces ya podemos saber que por lo menos un valor entre menos 2 y 2 hacen que la derivada evaluada en ese punto sea 0. Entonces calculamos la derivada. X a la cuarta es 4x cubo. De menos 2x cuadrado es menos 4x. Lo igualamos a 0 y factorizamos. Entonces vamos a llegar que 4x cubo menos 4x es igual a 4x multiplicado por x menos 1 multiplicado por x más 1. Entonces podemos ver que hay 3 puntos críticos, los cuales hacen 0 la derivada, los cuales son 0, 1 y menos 1. Y los 3 están en el intervalo de menos 2 a 2. Entonces es lo que les decía, que el teorema de Rolle nos dice que al menos 1, pueden haber más. Entonces, de tal modo que en el intervalo de menos 2 a 2 la derivada es 0 en valores diferentes de x, como se indica en la figura 3. Si miramos la figura, esa es la gráfica de la función que nos dieron. Tenemos los dos puntos, menos 2 y 2, y vemos que son iguales, son 8 los dos. Entonces, entre medio de esos dos, por el teorema de Rolle, sabíamos que existía por lo menos 1, y al final encontramos que son 3 los puntos en los cuales la derivada es 0. A partir del teorema de Rolle, se creó el siguiente teorema, el cual es el segundo tema de este video, el cual es el teorema del valor medio. ¿Qué nos dice el teorema del valor medio? Que si f es continuo en el intervalo cerrado a, b, misma condición que nos da el teorema de Rolle, y derivable en el intervalo abierto a, b, también es una condición que nos da el teorema de Rolle. Entonces existe un c en el intervalo abierto a, b, es decir, está dentro del intervalo, no en los extremos, tal que cumple que la derivada de valor en c es igual a f de b menos f de a sobre b menos a. ¿Cómo se puede ver esto geométricamente? Tenemos una función y tenemos el intervalo a, b. Si pasamos una recta que une esos dos puntos, que corta la gráfica, la pendiente de esa recta, entonces el teorema del punto valor intermedio nos dice que entre medio de a y b existe un c, tal que la pendiente
de la recta tangente a ese punto es igual a la pendiente de la recta que corta al punto A y al punto B. En este ejemplo vamos a determinar o vamos a aprender cómo encontrar los valores de C en intervalos tal que cumplen lo que nos dice el valor intermedio, el teorema del valor medio. En este ejemplo nos dicen que tenemos la función 5 menos 4 sobre x. Determinar los valores de C en el intervalo abierto de 1 a 4 tales que f' de C es igual a f de 4 menos f1 sobre 4 menos 1. Primero, veamos o evaluemos si cumplen las condiciones del teorema del valor medio. Número 1. La función es continua en el intervalo cerrado de 1 a 4. Sí, porque la función se indefine o no es continua en 0, pero como estamos de 1 hasta 4, entonces la función sí es continua en ese intervalo. ¿Es derivable? También es derivable. Entonces, ya con eso ya sabemos nosotros que existe un C que cumple eso, al menos uno. Pueden haber más. Entonces, primero encontremos a que es igual a f de 4 menos f de 1 sobre 4 menos 1. Y eso es igual a 1. Entonces ahora nos toca encontrar un C tal que f' de C es igual a 1. Para ello encontramos la derivada, el cual es la derivada de la función que tenemos original, es 4 sobre x cuadrado. Entonces necesitamos encontrar un C tal que 4 sobre x cuadrado sea igual a 1. Es decir, despejamos x y vamos a tener que x es igual a más o menos 2. De tal modo que en el intervalo de 1 a 4 solamente está el 2. El menos 2 está fuera de ese intervalo. Entonces el que nosotros necesitamos o ocupamos es C igual a 2. Gráficamente lo podemos ver así. Tenemos la gráfica de la función 5 menos 4x. Pasamos la recta que pasa por 1 y 4. Entonces el C que hemos encontrado, que es 2, al pasar la recta tangente a ese punto, vamos a ver que tiene la misma pendiente que la pendiente de la recta que pasa por 1 y 4. Eso es lo que nos dice el teorema del valor medio. A continuación vamos a solucionar algunos ejemplos prácticos para tener una mejor comprensión del tema. Vamos a solucionar estos ejercicios que nos dicen que verifiquemos el teorema de Rolle en los intervalos indicados y hallar o encontrar los posibles valores de C para las siguientes funciones. F de x igual a x cuadrado menos 4 en el intervalo cerrado de menos 2 a 2. Y la función 2x cuadrado menos 3x que va del intervalo cerrado de 0 a menos 3 medio. Lo primero que nos dicen es verificar el teorema de Rolle, es decir, que cumplen los requisitos que nos dice el teorema de Rolle. El primero es que f es continua en menos 2,2. Nos dice también que si f es derivable en menos 2,2. Y comprobemos si f evaluada en menos 2 es igual a f evaluada en 2. Para comprobar el primer requisito, vemos que la función es x cuadrado menos 4. Entonces podemos decir que es continua, ya que no hay valor en este intervalo que indefina esta función. Entonces sí es continua en menos 2,2. Ahora es derivable en menos 2,2. Lo que tenemos que hacer a continuación es encontrar la derivada. La derivada va a ser igual a 2x. Hasta ahí. La derivada es 2x. Ahora analicemos. ¿Será 2x continua en el intervalo de menos 2 a 2? Sí, no hay un valor en x que defina esto. Entonces, cumple el requisito 2, que f es derivable en menos 2,2 en intervalo abierto. Para el paso 3, o la condición 3, tenemos que ver si f de menos 2 es igual a f de 2. Calculemos sus valores. F de menos 2 va a ser igual menos 2 al cuadrado menos 4. Esto es igual a 4 menos 4 igual a 0. Ahora, f de 2 va a ser igual a 2 al cuadrado menos 4. Esto es igual a 4 menos 4. Y esto es igual a 0. Entonces, ya vemos que cumple este requisito, también este y también este.
ya cumple los requisitos que me da el teorema de Rolle. Entonces puedo seguir y encontrar nuestro C. ¿Qué cumple este C? Que f de C es igual a 0, f'. Entonces, ¿cómo lo encuentro? Ya tengo la derivada acá, que es 2x. Entonces igualo f' de C igual a 0. Es decir, 2c es igual a 0. Entonces, al despejarse vamos a encontrar que C es igual a 0. Entonces tenemos ya nuestro C, tal que f' de C es igual a 0. Y podemos observar también que nuestro C, que es igual a 0, pertenece al intervalo de menos 2,2. Y ya podemos ver que el teorema de Rolle se cumple y nuestro C para esta función es 0, que pertenece a menos 2,2. Para resolver este otro ejercicio, igual que en el primer ejercicio, vamos a evaluar primero si se puede aplicar el teorema de Rolle, esto es, si cumple los requisitos. Que si f es continua en 0,3 medios, que si f es derivable, es decir, la derivada es continua en 0,3 medios, y comprobar si f de 0 es igual a f3 medios. Ese es el paso 1, es lo que vamos a hacer a continuación. Al observar la función, podemos ver que en ningún valor de la recta real esto se indefine, mucho menos en el intervalo. Entonces, ya se puede concluir que f es continua. El siguiente paso, f derivable. Encontremos la derivada. F de x va a ser igual a 2 por 2x menos 3 por 1. Esto es igual a 4x menos 3. Al observar la derivada podemos ver que tampoco se define ningún valor de la recta real. No hay ningún x que esto sea falso o que se indefina. Entonces también es continua en el intervalo de 0,3 medios. Entonces podemos decir que f es derivable en 0 a 3 medios. Ahora nos falta evaluar si f de 0 es igual a f3 medios. Vamos a probar el literal C. Primero calculamos f de 0. Ojo, aquí estamos con la función f, la original, no la derivada. F de 0 va a ser igual a 2, en lugar de x escribimos 0, menos 3 por 0. 0 al cuadrado es 0, por 2 es 0, menos 3 por 0 es 0. 0 menos 0 es 0. Ahora, f de 3 medios es 2, 3 medios al cuadrado, menos 3 por 3 medios. Esto es igual a 2, 9 cuartos, menos 9 medios. Este 2 se simplifica con este 4 y me va a quedar 9 medios menos 9 medios. Y esto es igual a 0. Entonces, f de 0 es 0 y f de 3 medios es 0 también. Entonces ya tenemos que también se cumple el requisito 3. Entonces, como ya se cumplen los 3, podemos decir que el teorema de Rolle se aplica a esta función en este intervalo. Entonces, en el paso 2, vamos a encontrar ese C, es que cumple que f' de C sea igual a 0. Para el paso 2, es decir, encontrar el C, que cumple que f' de C es igual a 0, lo que hacemos es evaluar f evaluado en C igual a 0. En el paso 1 encontramos la derivada, que es 4x menos 3. Entonces, f' de C es igual a 4c menos 3. Y como esto lo igualamos a 0,
vamos a tener que 4c menos 3 es igual a 0. Despejando c, vamos a tener que c es igual a 3 cuartos. 3 cuartos. Entonces ese es el c, tal que f' de c es igual a 3 cuartos. Y como podemos comprobar, c igual a 3 cuartos pertenece al intervalo que va de 0 a 3 medios. Entonces ya comprobamos que el teorema de Rolle es cierto en esta función, en el intervalo que nos dan, y encontramos el c, que es 3 cuartos, el cual pertenece al intervalo de 0 a 3 medios. Este ejemplo nos piden, bueno, ejercicio, nos dan dos puntos que tenemos que solucionar, dos funciones con dos intervalos, y nos piden verificar el teorema del valor medio para las siguientes funciones en los intervalos indicados y determinar el valor indicado de c. Entonces, para el primero nos piden encontrar f de x, que es igual a x cuadrado menos 3x más 2, en el intervalo que va de 0 a 3. Para el valor medio solo nos tenemos dos condiciones, o dos requisitos. ¿Cuáles son? Si f es continua en 0,3. F es continua en 0,3, sí, porque no hay ningún valor en la recta real o en x que me lo indefina. Entonces, podemos decir que eso sí lo cumple. F es derivable en 0,3, derivemos. F' de x va a ser igual a 2x menos 3. Entonces, este 2x menos 3 no se indefine en ningún punto en 0,3. Entonces, también es derivable, podemos decir que f es derivable en 0,3. Ya cumple los dos pasos, se verifica el teorema del valor medio, podemos encontrar un c que cumple esto. Lo primero, vamos al paso 2. Paso 2. Lo primero es encontrar a qué es igual f de b menos f de a sobre b menos a. Entonces vamos a hacer f de b menos f de a sobre b menos a. Esto va a ser igual a... vamos a calcular primero f de a. F de a, en nuestro caso a es 0, va a ser 0 al cuadrado menos 3 por 0 más 2. Esto va a ser igual a 2. F de b, en nuestro caso b es 3. Vamos a poner 3 al cuadrado menos 3 por 3 más 2. Esto es 3 al cuadrado, es 9. Menos 9, esto es 2. Entonces, tenemos a, tenemos b y tenemos b menos a también. Entonces solamente reemplazamos los valores. F de b es 2 menos 2. B es 3 menos 0. Esto va a ser igual a 0 sobre 3. Y esto es igual a 0. Entonces, tenemos esto que es igual a 0. Lo que necesitamos es encontrar un c, tal que la derivada envolada en c sea igual a 0. Entonces lo que necesitamos es encontrar es un c que pertenezca a 0,3, tal que f' de c sea igual a 0. Entonces hacemos f' de c. La derivada la tenemos calculada acá en el paso 1. 2x menos 3 me va a quedar 2c menos 3. Esto es igual a 0, porque tenemos que hacerlo igual a 0. Entonces, a partir de eso tenemos que c es igual a 3 medios. 3 medios. Entonces, ya sabemos que
f, y estos 3 medios pertenece al intervalo de 0,3. Ejercicio 2. Al igual que en el paso 1, primero hay que verificar el teorema del valor medio, es decir, que si cumple los dos requisitos que nos dice el teorema del valor medio, donde la función ahora es 4 más x cuadrado y el intervalo va de -1 a 2. Entonces, primero la pregunta es, ¿f es continuo en el intervalo? Sí. ¿Por qué? Porque no se define ningún valor de -1 a 2 y hay ningún valor de la recta real. No hay ningún valor para x que nosotros podamos darle. Segundo paso, vamos a marcar el primer paso que sí. Paso 2, paso 1 siempre, pero literal b, f es derivable en -1,2, derivemos. F' de x, vamos a tener que es igual a, f, la derivada de 4 es 0 más 2x. 2x no se define ningún valor de la recta real, entonces podemos decir que también es derivable en el intervalo. Entonces sí, ahora estamos listos para pasar al paso 2 y encontrar el set que cumple que f' de ese c es igual a f de 2 menos f de menos 1 sobre 2 menos 1, sería más 1, ¿sí? Entonces, primero encontramos f de a, que en este caso es f de menos 1, y esto es igual a 4 más menos 1 al cuadrado. Esto es 4 más 1, esto es igual a 5. Ahora, f de b es igual a f de 2, que esto es 4 más 2 al cuadrado. Esto es igual a 4 más 4. Esto es igual a 8. Entonces, vamos a ver, vamos a tener que f de 2 menos f de menos 1, todo esto sobre 2 más 1, esto va a ser igual a tener f de 2, 8, menos 5, sobre 2 más 1, 3. Esto es igual a tener 3 sobre 3, y esto es igual a tener 1. Entonces lo que buscamos nosotros ahora es un c tal que f' de c sea igual a 1. Entonces hacemos f' de c igual a 1, ¿sí? f' de c igual a 1, eso es lo que buscamos. Entonces, ¿cuánto es f' de c? Calculé la derivada al principio en el paso 1, entonces vamos a tener 2c, vamos a tener que 2c es igual a 1. Entonces c es igual a 1 medio. C es igual a 1 medio. F' de C es igual a, evaluado de 1 medio es igual a 1. Entonces ya tenemos el C que buscábamos y este pertenece al intervalo de menos 1,2. Entonces ya terminamos los dos ejercicios. Espero les haya quedado claro cómo encontrar el C tanto para el teorema de Rolle como para el teorema de valor medio. Y así termina este video, en el cual estudiamos el teorema de Rolle, el teorema del valor medio, trabajamos algunos ejercicios. Espero que lo comprendan, y si tienen alguna duda o quieren que practiquemos algún ejercicio, quieren que resuelva algún ejercicio extra, ustedes me lo pueden decir por medio de los comentarios. Con gusto lo resolvemos para una mayor comprensión.